En los siguientes minutos me acompaña para la entrevista de audición o despistajes auditivos en los recién nacidos o la audición en los pequeños. Me acompaña Betsy Meléndez, ella es audióloga, quien ha tenido la gentileza, la amabilidad de venir a compartir sus conocimientos y su tiempo con todos nosotros para entender por qué es importante valorar desde el momento en que se nace la calidad auditiva de los niños. Betsy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Yo sé que en tu trabajo, en tu día a día, tú ya recibes a los niños con algún problema, ¿no es cierto? Sí. Me imagino, ¿no? Ya tú me corregirás si me equivoco. Y de repente podría pasar por tu cabeza es que, ¿por qué tuvieron que pasar tanto tiempo, tantos años para llegar a esta situación cuando pudimos haberlo hecho antes? ¿Qué nos está faltando hacer para entender esto? ¿Qué cosa es pérdida auditiva? ¿Cuándo es un problema? ¿Cuándo afecta seriamente el desarrollo del niño? Bueno, gracias por la invitación. A ti por venir. Nosotros que tenemos que considerar algo importante, tienes razón, usualmente nosotros ya recibimos a niños referidos ya con alguna sospecha de la dificultad auditiva. Para alguna evaluación por algo, ¿no? Exactamente. Correcto. Pero además también ya vienen referidos de otros centros que sí realizan evaluaciones a niños más pequeños. A veces nos llegan con una referencia, puede ser hasta de un año, que ya fueron evaluados en alguna otra institución y que cuando llegan con nosotros tenemos que complementar esas evaluaciones y ya se nos pasó un año para lo que es la parte de diagnóstico y rehabilitación. Tú trabajas como audióloga en CEPAL, Exactamente. que es un centro de referencia prácticamente nacional, ¿no es cierto? Es verdad, nosotros ya estamos cerca de cumplir casi 60 años. Tienen una expertise enorme en estas condiciones. Exactamente, entonces algo que nosotros siempre estamos trabajando y la importancia de la pérdida auditiva es de que se deberían realizar programas de detección temprana. Temprana, ¿no? Exactamente, o sea, la pérdida auditiva es una disminución, es cualquier disminución con referente a la normalidad. Así es. Y aunque sea mínima esta disminución auditiva, siempre va a afectar el desarrollo del lenguaje, especialmente en un niño. ¿No? Si en caso te afectara el lenguaje, obviamente luego te afecta pensamiento, te afecta rendimiento escolar, tu proceso de aprendizaje. Te afecta todo, te afecta la familia, afecta la relación social, afecta el autoconcepto. En este caso, la detección temprana se puede realizar desde el nacimiento. A los 2 días de nacido, a un niño se podría detectar tempranamente la pérdida auditiva, la cual nos ayudaría a poder diagnosticarlo y poder rehabilitarlo de manera adecuada. Oportuna. Completamente Ahora, oportuna. Mencionamos recién nacidos, porque sí es cierto, hay un grupo importante de niños, ¿no? 32 millones de niños en el mundo tienen pérdida auditiva. Exactamente. 32 millones de niños, toda la población del Perú. Hay niños que nacen con problemas de audición. ¿Y esto por qué es? ¿Son causas genéticas? ¿Son infecciones durante el embarazo? ¿Cómo es que un niño puede...? Tenemos que considerar que el 50% de las pérdidas auditivas a nivel mundial tienen causas genéticas. En nuestro país pocas veces se realizan pruebas genéticas a los padres. Sí, pues. En este caso, la incidencia que nosotros recibimos y que hacemos un estudio de los niños que están con nosotros o que llegan a evaluaciones con nosotros, es que un alto porcentaje de estos niños con pérdida auditiva son por causas perinatales. Al momento del nacimiento han tenido sufrimiento fetal. Embarazo y parto y el momento del parto. Exactamente. Han tenido sufrimiento fetal, han demorado en nacer, han tenido el consumo de medicamentos ototóxicos, especialmente ahora una alta incidencia es a través de los prematuros. Sí, entonces cada vez, obviamente, se trata de salvar la vida de niños cada vez más pequeñitos, pero ellos están en unas condiciones a veces de ventilación mecánica, del uso de medicamentos, los cuales van a generar pérdidas auditivas permanentes, los cuales, si es que no son detectadas a tiempo, pueden generar estas dificultades. Claro, hasta hace algún tiempo atrás la rubiola la rubiola congénita era causa de sordera congénita. Bueno, actualmente estamos con el Zika, que también genera problemas en la estructura del sistema nervioso central. Los cráneos son más chiquititos, hay calcificaciones cerebrales. Y sí, los virus pueden infectar a una mamá y eso podría generar un aumento de riesgo. Hay formas familiares también de sordera, que a veces no se conocen. La familia a veces no conoce y resulta, no, sí, bueno, tienes el primo, el hermano de aquí que tuvo un hijito o él tuvo sordera y eso también es un factor. Es un factor de riesgo, por eso es que las familias que ya tienen antecedentes genéticos de pérdida auditiva deben pasar por estas evaluaciones. Y no solamente dicen, ya, mi hijo nació oyente, sí, pero vas a tener tu hermano que quizás nació oyente, pero que el sobrino también tiene que pasar por un despistaje auditivo. La familia, la sociedad, menos nuestra sociedad, todavía no conoce o no le da la importancia a esta dificultad auditiva. O sea, 1 a 3 de cada 1000 nacidos vivos nacen con pérdida auditiva. Eso es lo que nosotros deberíamos detectar. Y el 5% de esa población presenta pérdidas auditivas profundas que van a afectar considerablemente el desarrollo del niño. Ahora,
Ahora, también tenemos que detectar, y eso es también detección temprana, aquellas pérdidas auditivas tardías. Y por eso a los niños que están en edad escolar, menores de 5 años, deberían pasar por despistajes auditivos una vez al año. ¿Por qué? Porque pueden haber complicaciones a nivel de canal auditivo, a nivel de oído medio, que temporalmente afectan audición y que pues nos pueden afectar. Sobre todo aquellos niños que siempre tienen resfríos recurrentes, con mucho moco en la nariz y moco en el oído, esos son los que menos... Bueno, idealmente los pediatras deberían tener pues un timpanómetro, ¿no? Mínimo. Sí. Otoscopio y timpanómetro. Sí, no, bueno, pediatras sin otoscopio no es pediatra. Tú sabes que una cosa curiosa, cuando yo me entrené en pediatría en el Hospital del Niño, nunca pasamos por el servicio de otorrino, ¿no? Ya. Todos hacíamos otoscopía, pero la verdad es que te aprendes prácticamente solo. Y eso debe ser parte de la formación del residente, del entrenamiento. Tenemos en línea a Teresa. Teresa quiere hacernos una pregunta, perfecto. Vamos a atenderla. Teresa, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Cuál es tu pregunta, por favor, para Betsy? Buenos días, doctor. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo mi hijo, él nació con el problema ese de... ¿Con qué? Ajá. ¿Con qué nació? Perdona, no te escuchamos claramente. Microtia. Con microtia, ok. Sí. A él le hicieron una tomografía cuando estaba pequeñito, a los meses prácticamente, para ver que el conducto estuviera completo. Sí. O sea, el conducto estaba completo, básicamente me dijo el médico de que el tema era estético más que funcional, no sé. Ya. Entonces, bueno, a él él escucha bien. Ahorita ya tiene 13 años. Sí. La última vez que le hicieron una audiometría ha sido hace 3 años. No sé cada cuánto tiempo debería yo hacerle un examen para ver qué tan bien que sigue su audición, o si va disminuyéndole, o qué otro examen debería hacerle. Es una buena pregunta. ¿Y su pediatra qué opina? Porque en realidad ese es un tema que tú bien puedes conversar con el pediatra o con el otorrino, porque no todas las microtias son iguales. Hay microtias que son en donde hay una oclusión parcial, en donde la audición, a pesar de que tengas la estructura ahí bien puesta, de repente esta venida menos, no podríamos particularizar en tu caso, Teresa, pero le voy a dejar la palabra a Betsy Melendez para que te pueda dar una orientación más precisa. Un beso grande para ti, gracias por llamar al programa. En este caso, de acuerdo a lo que la señora comenta, probablemente la microtia solamente es un lado. Solamente sea pabellón y de repente sí hay canal o parcial, pero ¿no? Al estar ocluido, o sea, para que tú desarrolles el lenguaje, tú necesitas un oído sano. De todas maneras. De todas maneras, un oído sano. En este caso, por ejemplo, el chico tiene 13 años, de acuerdo a lo que comenta la señora, tiene desarrollo del lenguaje normal. El otro oído, si solamente es la alteración a nivel de canal auditivo y oído medio, probablemente el oído interno está sano, pero está alterado la conducción de la vía aérea está alterada, pero la vía ósea no, y por eso sí podría tener un... Sí, pero en este caso recordemos que la audición es binaural, es por ambos oídos. Entonces, cuando tú tienes pérdida auditiva de un solo oído, tú pierdes otro tipo de ayudas, entender el ruido, localizar sonidos, entender cuando varias personas están hablando. La discriminación en ruido importantísima, la ubicación en el espacio, la noción de la distancia. Por eso es que es tan importante amplificar también el oído que tiene esta dificultad conductiva. Ahora hay diferentes tipos de ayudas, hay implantes, ¿no?, para conducción ósea, pero se tendría que evaluar cómo está esta respuesta en ese oído. Entonces, en este caso, la ayuda con este chico sería que se ubique siempre cerca de la persona que le está hablando, pero por el lado de la audición correcta. ¿Está bien? Eso facilitaría para su atención, para su comprensión, para que sea más rápida. También hay que individualizar cada caso. De repente es un niño que tiene microtia y tiene rinitis alérgica y siempre está con moco, y ese oído, por más sano que esté, a pesar de la microtia del otro, no va a escuchar tampoco tan bien. Entonces, por eso es que siempre hay que individualizar cada caso. Y además que hay que hacer controles más seguidos, exactamente. Sí, claro. Como bien dijo Teresa, creo que es cada 3 años que lleva a su hijo, que ya es grande, ¿no? Es grande, sí. Estábamos conversando acerca de los despistajes auditivos y lo importante que son para el desarrollo del niño. Es muy complicado hacer un despistaje. Ojo que hay que diferenciar también lo que es hacer un diagnóstico de un despistaje, ¿no? El despistaje no hace un diagnóstico, pero sí te obliga a corroborar el hallazgo. Claro. ¿Cómo se hacen los despistajes auditivos? El despistaje de un recién nacido es bastante sencillo. Sí. No, demora 5 minutos como mucho solamente en evaluar ambos oídos. Se tiene que hacer una revisión de los canales auditivos. En algunos protocolos, por ejemplo, no se evalúa oído medio cuando son muy chiquititos, o sea, de 1 o 2 días nacidos, por esos procesos de drenaje que tienen los niños. Pero lógico. Luego a la semana de nacido, puede ser en su control de la primera semana o al control del primer mes, se pueden revisar y hay pruebas que realmente duran muy poquito,
que no son invasivas, no duelen, no molestan, que puede ser con el niño dormido, en la cual les colocas unas sondas en el oído que se llaman emisiones otoacústicas. Y el oído, perdón, cuando recibe ese sonido, lo que hace es responder de una manera refleja, como si fuera un eco. Ese eco es un indicador de audición normal. Entonces, tan sencillo y nada doloroso, deberían pasar ese despistaje. No te hace diagnóstico de hipoacusia, pero te dice... Sí, te dice si el niño tiene una audición normal o puede haber un problema. Justamente lo que tú mencionabas. Si el niño fallara en el despistaje auditivo, se tiene que repetir nuevamente ¿En cuánto tiempo? Al mes. Al mes. Exactamente. Si ya se viera que ahí está dificultad, entonces ya se pasan a pruebas diagnósticas. Claro. Es decir, que a los 3 meses nosotros deberíamos tener un bebito con pérdida auditiva diagnosticado y comenzando a utilizar auxiliares auditivos. Tenemos en línea María del Carmen, pero Betsy, quiero que después me cuentes qué tan complejo, qué tan grande, qué tan costoso podría ser tener el aparatito para hacer las emisiones otoacústicas, ¿no? Vamos a escuchar qué nos quiere preguntar María del Carmen. ¿Cómo estás, María del Carmen? Buenos días, bienvenida al programa. Tu pregunta, por favor. Buenos días, doctor. Buen día. Mire, mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que estamos en un país donde no hay cultura de la prevención. ¿Qué signos podrían darse a notar en un niño recién nacido o que tenga pocos meses de vida para que la mamá se dé cuenta que tiene que llevarlo al médico a hacerle esta prueba auditiva? Me gusta mucho tu pregunta, María del Carmen. Gracias por participar del programa con ella. Un beso grande para ti. Es una pregunta válida. ¿Qué pasaba cuando no existía este aparatito? ¿No? Porque los papás siempre preguntan, doctor, ¿y escucha? ¿No? Claro. Antes de preguntar de qué color van a ser los ojos del niño, porque todos preguntan de qué color van a ser sus ojos, como los míos, le digo yo, te van a preguntar si escucha o no escucha, ¿no? ¿Qué pasaba antes? ¿En qué momento se daban cuenta las mamás de que su niño no escuchaba? ¿Qué signos mostraban? Y luego, ¿cómo lo corroboraba el pediatra? Los niños tienen que ir al pediatra desde que nacen hasta que cumplen 18. Pero en ese interín, precisamente para eso van, los papás pueden haber notado cosas como ¿qué? Por ejemplo, todo viene relacionado con el lenguaje. Recordemos, tienes audición, vas a desarrollar, un niño normal va a desarrollar lenguaje. Entonces, la primera reacción que tiene el niño... Que el lenguaje no es decir mamá y papá, eso hay que aclararlo, ¿no? El lenguaje preverbal es decir agú, a los 2 meses. Sí, es verdad. ¿No? Y además recordemos, hasta los 6 meses el balbuceo del niño es espontáneo. No significa relación, no significa comunicación. Claro, es espontáneo y cuando tienes delante a alguien que te dice y te contesta, empieza un vínculo. Exactamente, eso es a partir de los 6 meses. Entonces, esa es la pauta, el desarrollo del lenguaje. Entonces, la mamá comienza a hablarle al bebé, hola mi amor, y a los 6 meses el niño la mira y comienza a reaccionar frente a esta respuesta. Ese es un indicador de comunicación. Si tú eres niño, está en la cama y comienzas a hacer algún tipo de sonido, primero hay que ver la reacción. Por ejemplo, en pérdidas auditivas profundas, los papás, la respuesta es la que dicen, tiro la puerta y el niño no se sobresalta. Pongo música fuerte y el niño... Pero eso es en pérdidas auditivas ya severas, en pérdidas auditivas profundas. Pero en el caso de pérdidas auditivas leves o moderadas, el lenguaje es la pauta. Que hacia los 6 meses balbucea, que a los 7 meses está reconociendo su nombre. Y no porque le grites, no porque le hablas fuerte, sino porque le hables a un volumen normal. El niño a los 8 meses reconoce su nombre. Martín, y Martín tiene que voltear. Pero antes de las emisiones otoacústicas tenían que pasar 6, 8 meses y a veces eso es tarde, ¿no? A veces pasaban 2 años. A veces pasaban años. Acá todavía la detección... El niño no habla y nunca se habían puesto a pensar qué tan bien escucha, ¿no? Exactamente. Y esa es la primera pauta, la estructura. O sea, que los papás noten que su niño no tiene un balbuceo, que no responde ciertos estímulos. Que no va desarrollando ciertas palabras, no va adquiriendo ciertas palabras. Todos estos meses que pueden transcurrir quedan de lado si tenemos los potenciales, las emisiones otoacústicas. Tenemos a Fabiola en línea, tenemos que hablar de las emisiones otoacústicas, tenemos que hablar de básicamente todo esto y hablar de cómo intervenir tempranamente y cuál sería el primer paso hacia una rehabilitación o recuperación o posibilidad de desarrollo dentro de lo ideal. Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por llamar al programa. Tu consulta, por favor. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Qué tal, Fabiola? Buenos días. Tu pregunta, por favor. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Sí. Mi consulta es la siguiente. Tengo un bebé de 6 meses. Ya. Y me he percatado de que cuando le decimos por su nombre, no nos contesta, no reacciona, no hace ninguna respuesta. Ya. Solamente cuando lo llamas por su nombre, pero frente a otros ruidos...
Bueno, he notado que sí, ante ruidos muy fuertes, a ruidos fuertes sí reacciona, ¿no? Ya. Por ejemplo, está durmiendo y uno suena la puerta y sí despierta, pero cuando le llamamos por el nombre, Ya, pero cuando no reacciona, aún así le levantemos la voz. cuando escucha tu nombre, tu voz, voltea y te mira, No reacciona. ni siquiera a cualquier llamado de voz que podría resultarle familiar. No. Ok. Bueno, ¿y has conversado esto con su doctor? No, justamente me percaté en estos días y Ya. aproveché. Justo me percaté de esto en estos días y bueno, aprovechando que estoy viendo lo del tema hoy día, quería consultarlo, ¿no? Ok. No sé qué es lo que tengo que hacer o qué Bueno. exámenes tendría que hacer para evaluar. Primero vamos a ayudarte a entender qué cosa es lo que debes hacer. Los exámenes dependerán de lo que evalúe su doctor. Fabiola querida, quédate tranquila. A los 6 meses muy pocos niños voltean, así nomás cuando los llamas por su nombre, pero sí voltean cuando reconocen la voz de la mamá, a menos que estén concentrados en un juguetito o algo. Eso puede pasar con alguna regularidad, pero como te explico, eso lo vas a tener que conversar con su doctor. Voy a dejarle la palabra a Betsy para que te ayude a esto. A los 6 meses el niño tiende a tener respuestas consistentes con respecto a los sonidos. A los sonidos, ¿no? No solamente la voz de la madre, sino, por ejemplo, si está todo en silencio y prenden el televisor o prenden la radio, debería estar reaccionando frente a esos sonidos. Puede ser que no esté reaccionando al lenguaje en sí, porque se podría deber a otro tipo de dificultades, pero sí tienen que haber respuestas frente a estímulos sonoros ambientales, ¿no? Por ejemplo, que abres un paquete de galletas, ese ruido tiende a reaccionar, no al lenguaje, pero sí a sonido. Entonces, si no está presentando ese tipo de respuestas, sí debería hacerse un despistaje. No pensar que hay pérdida auditiva, puede ser que no la hay, ¿Cómo no? pero sí se debería hacer un despistaje para poder chequear la audición del niño. Por eso es importante el control del niño sano, pues Muy esas cosas se importante. tienen que conversar en el consultorio. Si notas algo raro en tu niño que no se presentó en el control anterior, vuelves a llevar a tu niño, conversas, el médico evaluará y él va a empezar a hacer los despistajes pertinentes, ¿no? La limitación de eso es que justamente en el control del niño sano no está implementado. O sea, Sí. a veces lo que pasa es que es de una forma cotidiana. ¿Qué es lo que hace un control del niño sano? Utilizan una campanilla, utilizan una maraca, pero como es un niño y si es un niño normal, y si por ejemplo pones la campanilla por este lado, quizás lo que le llame la atención o voltee no es porque suena, sino porque miró que estabas moviendo algo. Ok. Entonces ahí, o sea, el personal tiene que estar capacitado para saber de qué forma van a evaluar la audición. Bueno, el control del Pueden niño utilizar- sano es heterogéneo, ¿no? Y los pediatras siguen un protocolo, Claro. de acuerdo a un consenso, y evalúan el contexto. O sea, digamos, si tú tienes una mamá que en el consultorio te dice, doctor, creo que mi hijo no escucha, tú no solamente estás pensando en la parte auditiva, estás pensando en la parte neurológica, en el neurodesarrollo, Todo. con un montón de factores, y ahí el médico concluirá, mira, lo voy a mandar al otorrino, pero también se va al neuropediatra, le voy a hacer la evaluación para despistaje de trastornos de neurodesarrollo. Hay una serie de cosas, pero es importante atender a estas señales para hacer las Sí, despistajes. muy importantes porque son los padres los que realmente se dan cuenta de esos detalles en casa, ¿no? Regresemos a las emisiones autoacústicas, porque yo creo que gran parte de esta ansiedad que podrían desarrollar los papás después de meses, se puede solucionar con una intervención costo efectiva buenísima. Muy No buena. son muy caros los aparatitos, No son son- fácilmente manejables. Sí. ¿Cuánto podría costar? Realmente un equipo de emisiones autoacústicas, entre toda la implementación de una unidad de despistaje auditivo, podría estar alrededor de $10,000. Está bien, pero es un equipo que te va a durar mucho tiempo, obviamente con los cuidados adecuados. Pero mira, Pero si eso lo implementas dentro de tu unidad, sea la clínica, sea el hospital, realmente el costo efectivo mira, es altísimo. yo no superbueno. quiero pecar de poco modesto ni arrogante, no quiero que se entienda así, pero el otro día nosotros estábamos evaluando, pues nosotros trabajamos con un otorrino que tiene el suyo propio, Ya. y lo que le costó es la tercera parte del precio que tú me dices. ¿No es un hospital no lo puede tener? Por supuesto. El Estado no puede comprar 100. Pero no- Hasta yo los he manejado. O sea, si ya yo puedo manejar algo, es porque eso lo puede manejar mejor que yo hasta rintintín. Pero tiene que ser implementado, o sea, no solamente es usarlo, ¿no? Sino es implementarlo de una forma, como tú dices, con un protocolo pero adecuado. es un protocolo, ¿no? es En verdad. algunos centros no es, privados. No es caro. No es caro, pues. No es caro, y al detectarlo tempranamente vas a tener un adulto económicamente Eso, independiente. ¿en qué momento intervenir y qué cosa es lo primero que debes hacer luego de que un niñito tuvo su prueba de emisiones autoacústicas, salió alterada, al mes sigue estando alterada?
¿qué otro estudio haces? Para cuando hay ciertas pruebas objetivas como potenciales evocados que te permiten hacer un diagnóstico de la pérdida auditiva y también tener valores por frecuencias graves y agudas. Entonces, a los 3 meses, con un potencial evocado de estado estable o de frecuencia específica, tú puedes tener esos valores. 3 meses, y a los 3 meses podrías tener un niño usando audífonos. Con un diagnóstico hecho, con un tratamiento, y esa la diferencia es como entre el día y la noche. Tal cual. ¿No? Exactamente. Y a los 6 meses, si tú detectas, si tú atiendes a un niño antes de los 6 meses, este niño va a desarrollar lenguaje hablado. A los 5 años va a tener un desarrollo de lenguaje como un niño oyente. Claro. Eso es lo que se busca y lo que se encuentra. Y tendrá un buen proceso de aprendizaje. Por supuesto, y va a ser como cualquier otro niño. Entonces, la pérdida auditiva no te debería limitar en desarrollar lenguaje oral. Ahora nosotros encontramos en la sociedad muchos adultos sordomudos, pero son mudos porque no hacen un feedback auditivo. No y son personas de que siempre van a hacer un gasto para su familia, van a hacer un gasto para la sociedad. Sí, claro. Entonces, detectarlos tempranamente nos va a permitir justamente eso, de que sea un adulto independiente. Capital humano se llama eso. Completamente. Capital humano se llama. Ese es bono demográfico. Y se puede hacer. Y se puede hacer. Y se puede hacer. En este contexto se puede hacer y se podrían hacer muchas cosas. Betsy, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Es un enorme placer conversar contigo, siempre serás bienvenida. Muchas gracias. Ha sido Betsy Meléndez, audióloga de CEPAL, hablando sobre hipoacusias, evaluaciones. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre lo que son los medicamentos genéricos. ¿Quieres decir algo? Perdóneme, Perdona. Hoy día, 29 de septiembre, es el Día de la Discapacidad Auditiva. Nosotros estamos haciendo una campaña, es una campaña mundial en la cual, por ejemplo, CEPAL está comprometido también. Y, por ejemplo, todos podrían participar con el hashtag Yo me visto de celeste. Es ponerse una prenda celeste, subir una foto a su Facebook con el hashtag, y la verdad que mientras seamos más, trabajaremos mejor. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Ahora sí nos vamos a una pausa y venimos para hablar sobre medicamentos genéricos.